solamente oidores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. La carta del apóstol Pablo a los romanos tiene dos elementos interesantes que no tienen las demás cartas. ¿Y cuáles son esos elementos? El primero es que Pablo le escribe a una iglesia que él nunca había ido, que él nunca fundó, contrario a la iglesia de Galacia, ¿verdad? La carta que Pablo escribe a los Gálatas. Pablo sí estuvo en Gálatas y fundó esa misión. Pablo estuvo también en Corinto y fundó la misión de Corinto. Y muchas de estas cartas de Pablo, pues él escribe a iglesias que la han fundado. Pero la carta que él escribe a la iglesia en Roma es diferente porque él nunca fundó esa misión. Él nunca fue a Roma, por lo menos hasta ese punto no había llegado a Roma. Y por tal razón es una carta extensa. Y yo me imagino, ¿verdad? Lógicamente esto es una cuestión de que si, ya que Pablo no fundó la misión, ¿verdad? Contrario a otras veces donde si Pablo fundaba la misión, pues él estaba con ellos en todo momento y les enseñaba. Pero la misión donde él no estuvo y no fundó, pues él tenía que escribir un poquito más sobre su teología para que la gente entendiera. Porque existían dos tipos de teología y entraremos en eso un poquito más adelante. Pero esa carta a los romanos se ha convertido en la pieza principal de la teología paulina. No hay otra carta que contenga más teología, la teología paulina de Pablo, que la carta a los romanos. Y es una carta bien importante. De hecho, esa fue la carta, leyendo esa carta, fue que Martín Lutero, ¿verdad?, sintió ese deseo, tuvo esa conversión que causó lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Si Martín Lutero no hubiese, ¿verdad?, tomado ese insumo de esa carta, hubiese pasado por ese proceso de conversión, no hubiese pasado quizás la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante de Martín Lutero, pues comienza la iglesia luterana y comienzan todas las demás iglesias evangélicas. Así que es una carta de alto contenido teológico. Y permítanme hacer un recuento histórico, y es importante porque nosotros tendemos a idealizar el pasado, a romantizar el pasado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, o les ha pasado a ustedes mismos, donde dicen: yo quisiera que la iglesia fuera como la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los primeros siglos, cuando Jesús, ¿verdad?, se fue, y esa iglesia de esos apóstoles que empezó a crecer? Si la iglesia de hoy fuera como la iglesia primitiva. Y tendemos a romantizar ese pasado, quizá con buena intención, pensando que la iglesia primitiva, siendo la iglesia original, era la iglesia más pura. Y en muchas formas quizá lo era. Pero lo que les voy a decir es un hecho histórico, y quizás eso de hecho histórico la gente como que se pone así: ay, Dios mío, vamos a hablar de historia. Así que yo le voy a cambiar un poquito. Yo les voy a contar un chisme de la iglesia primitiva. Y yo sé que los chismes dicen que no se deben decir en la iglesia, pero es importante que entendamos estos chismes, estas situaciones, estas peleas que a veces pueden surgir en la iglesia, porque una vez nosotros entendemos lo que está pasando en ese momento, entonces cuando leemos una carta como la de Romanos, la lectura que leímos ahora, podemos entender por qué Pablo estaba escribiendo. Y la realidad es que el cristianismo primitivo tenía los mismos problemas, o quizá mayores, que los que existen en las iglesias de hoy en día. No es nada diferente. Nada diferente. Eran otros problemas, que muchos de ellos se repiten hoy también. Y quiero entrar en eso, ¿verdad?, para comprender un poquito mejor esta lectura. Básicamente existían dos grandes visiones luego de la muerte de Jesús. Una vez Jesús se va, parte con el Señor, los discípulos tienen que decidir qué hacen con sus enseñanzas. Y surgen dos escuelas, se le pueden llamar, ¿verdad?, dos corrientes teológicas en este dilema, en el dilema de la iglesia. Y el primero es el dilema judío-cristiano. La primera visión es la judío-cristiana. ¿Qué significa la versión judío-cristiana? La versión judío-cristiana básicamente dice que
el cristianismo era simplemente una continuación del judaísmo. Los primeros cristianos, ¿quiénes eran? Los primeros cristianos eran ¿qué? Discípulos de Jesús, ¿verdad? Discípulos de Jesús. ¿Y quiénes eran esos discípulos de Jesús? ¿De qué nacionalidad eran? Eran judíos, eran de Israel. Por lo tanto, la visión de esos israelitas, de esos judíos, era: Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías, contrario a los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Pero los que aceptaban pues eran cristianos, pero se consideraban que eran parte del pueblo judío y parte de la religión judía, porque Jesús era el Mesías judío. ¿Qué va sucediendo luego? Se empiezan a convertir personas que no son judías, lo que le llamamos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los gentiles? Los griegos, los romanos, personas que no eran de Israel. Y surge entonces el dilema clásico del Nuevo Testamento, y usted tiene que tener esto presente durante toda la lectura del Nuevo Testamento, porque todo esto es parte del Nuevo Testamento. Es esas dos visiones de que esos que no son judíos, si creen en Jesucristo, si son tocados por el mensaje de salvación de Jesús, tienen entonces que seguir la religión judía. Para estas personas, para los judeocristianos, y este contexto judeo-cristiano no podemos ver en la visión de hoy de que somos judeo-cristianos. Está hablando de los judeo-cristianos. Ellos decían que sí. Ellos decían que los que eran griegos podían aceptar a Jesús, podían ser bienvenidos en la comunidad cristiana, pero tenían que adoptar las leyes judías porque Jesús era parte de la religión judía, era el Mesías. Pero había otro grupo. Y el otro grupo decía que no. Que las leyes judías eran para los judíos, pero que las personas que no eran judías, los griegos y los romanos, podían ir a Jesús y no tenían que cumplir con los ritos, ¿verdad? Con los ritos, con las enseñanzas y con la ley del pueblo judío. Era una cuestión de jurisdicción. Y habían los apóstoles que estaban unos contra el otro. Estaba Santiago, por un lado, que era de los judeos cristianos. Estaba Judas, los dos eran hermanos de Jesús. Y estaba también Pedro. Versus, ¿quién era el apóstol que estaba en contra de esa teología? ¿Ah? Escuché por ahí. Pablo. Pablo era el que decía: ellos no tienen que cumplir. Y existía vamos a hablar de una pelea interna. El profesor mío del seminario dice que Santiago y Pablo no se podían ver. Y uno dice: wow, uno ve las estatuas y los vitrales a todos los apóstoles juntos allí, Santiago con Pablo y Pedro y todo, ¿verdad? Pero en realidad nosotros también idealizamos. A veces los contrincantes políticos, Muñoz Marín, García Méndez, Ferré, toda esta gente tenían unos debates y unas peleas, y hoy en día todos los ponen al lado de las estatuas en el Capitolio, todos juntos, ¿verdad? Y ciertamente después, al tiempo, pues ellos, cuando ya estaban más viejitos, pues tendían a llevarse, había un respeto. Pero en los tiempos del debate existió, y en la iglesia cristiana existió ese debate. Y es importante que entendamos ese debate y esa realidad cuando Pablo escribe a Romanos. Pablo le está diciendo a los romanos que la fe es lo importante, no es la ley, no es las obras, no es seguir el planteamiento de los judíos cristianos, del grupo judío cristiano, que decían que había que convertirse al judaísmo para seguir a Jesús. ¿Quién ganó ese argumento? Hoy en día, Pablo. Nosotros somos hijos de Pablo, teológicamente. Si no estuviéramos siguiendo la ley judía, si no estuviéramos, ¿verdad?, la circuncisión y los ritos judíos. Eso, pues, eventualmente la iglesia aceptó más la visión de Pablo, de que los gentiles, que somos nosotros, podemos llegar a Jesucristo y no tenemos que convertirnos en judíos. Pero eso tomó tiempo. Los hijos de esos apóstoles, de Santiago y de Pablo, con el tiempo, dijeron, cuando hicieron el canon,